buenos días, estimados amigos de Sin Filtro, en compañía de nuestro amigo José Abel Almengor, hoy tocando temas de importancia histórica y también de actualidad nacional e internacional. José, ¿qué te parece a ti el actuar en este momento de la fuerza pública con relación a varios temas? Ha habido operaciones que se están dando en este momento que nos ocupa, una operación de captación de armas de guerra, tengo entendido. Empecemos por esa, la captación de armas de guerra en un sector de San Miguelito. Hablando de esa operación que se está dando de parte del Ministerio Público y en el apoyo en la Policía Nacional. Has tocado un tema fundamental. Eso se dio en los Andes, número 2, específicamente del sector que le dicen el lago. Ahí en una de las viviendas se incautó un arsenal de armas y armas interesantes porque había armas de guerra. Entonces ahí tenemos dos hipótesis. Que la comunidad esté apoyando actividades de crimen organizado por pago o que lo esté haciendo por temor o miedo de que sean personas residentes específicamente de esta área, que es un área roja, un área de pandillas, un área donde existe control territorial de dinero, de venta de estupefacientes al menudeo. Eso es una situación importante que se está dando en el área de San Miguelito, en la cual existen múltiples pandillas. Estas armas pueden tener diferentes usos. Uso para efectos de control de territorio de organizaciones criminales, pero más peligroso en el tema que nos encontramos que se están dando diferentes protestas, y estas protestas son protestas que se van abriendo a nivel nacional en áreas específicas como una guerra de guerrillas, que las personas que participen de alguna manera pudiesen verse involucrados en una situación extraña en donde salgan a relucir armas, que son armas que evidentemente no tienen registro, y más aún que son armas que pudiesen quedar en manos de personas que infiltren esta protesta de manera clandestina. Yo vi con preocupación también la detención del hijo de un futbolista muy conocido, ya fallecido, de la Selección Nacional de Panamá, con un arma sin registro y que pertenecía, según las informaciones, a su padre. Es decir, este tema de las armas en la calle y sin registro es un arma que puede llevarnos a situaciones de confrontación muy peligrosas y que estas confrontaciones ya no nos son extrañas y que tenemos que ver lo que está dándose en los países vecinos, pues específicamente temas relacionados con la política y específicamente la violencia política. Con esto Este que, tema es importante, ¿no? con esto que me has dicho, yo quiero a la vez reflexionar y hacerte un cuestionamiento. Me estamos hablando de armas, estamos hablando de criminalidad común, delincuencia organizada, es decir, la que se dedica al narcotráfico, la que se dedica a extorsión, la que se dedica a asaltos, vinculándose con sectores radicales de la política para violentar, para irrumpir de una forma armada en el escenario de las protestas. Ahonda un poco al respecto, porque la verdad eso es preocupante. Ahí hay varios conceptos que ha mencionado. Esto no es criminalidad común, es criminalidad organizada. Y la criminalidad organizada no tiene una definición específica, pero sí los autores lo han mencionado a través de las características del crimen organizado. Las características: violencia en la ejecución, que manejan dinero procedente de actividades delictivas y que controlan territorio. Esas son las características del crimen organizado. Lo que pasa es que la gente, cuando habla de crimen organizado, piensa que es transnacional. No, el crimen organizado tiene en nuestro medio específicamente a la pandilla. La pandilla es la modalidad de crimen organizado local que lo que hace es copiar los requisitos del crimen organizado internacional. Es decir, toda pandilla tiene estos presupuestos: controla territorio, controla dinero, producto de actividades criminales y controla armamento. Entonces, lo que se están dando en estos barrios es modalidades no de crimen común, modalidades de crimen organizado. Esto pudiese generar un escenario de que ese armamento que ellos poseen pudiese quedar en manos específicamente de organismos que estén infiltrados
en protestas callejeras. Por eso que las protestas callejeras son tan peligrosas, porque estas armas pueden quedar en el medio de esta protesta callejera y generarse escenario que nosotros pudiésemos lamentar. Has tratado otro elemento que es importante: el financiamiento de las campañas políticas con dinero caliente procedente del menudeo de la venta de sustancias ilícitas para tratar de colocar dentro de los diferentes organismos del Estado, de los órganos del Estado, específicamente el legislativo, en la mayoría de los casos, personas que tengan vinculaciones con el crimen organizado y que de alguna manera pudiera impactar a favor de los intereses del crimen organizado. Eso es una realidad. El crimen organizado intenta financiar operaciones políticas. Lo ves en Colombia. En Colombia se está manifestando de manera iterativa que la campaña del actual presidente fue financiado por dinero caliente de actividades criminales. Nosotros aquí que tenemos que tratar, blindarnos en contra de eso, porque eso es lo que pudiese llegar a nuestro medio en una situación en donde hay una revuelta callejera que ¿qué es lo que está intentando tratar? Desestabilizar específicamente el sistema como sistema, no el gobierno, el sistema. Ellos lo que quieren es desestabilizar el sistema. No solo se trata del gobierno, sino el sistema mismo. Tratar de cambiar el sistema pegándole de la base. Eso es lo que dice el libro de Marx. Pegándole de la base, tratar de desestabilizar el sistema. Entonces, todos estos movimientos que se dan de todas estas organizaciones radicales, porque aquí ha habido radicalismo en Panamá, anteriormente, todo esto, en la mayoría de los casos, para su operatividad necesitan dinero. ¿De dónde viene ese dinero? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿De qué actividades viene ese dinero? Es muy importante preguntarse eso y me llevas a otro escenario que puedes analizar también. Y es que mientras se están dando estas situaciones de cierre de calle, de disturbios, de motines, nuestra fuerza pública está, no digamos al 100%, pero en un alto porcentaje concentrada en esta tarea exclusiva y máxima aún de que hay áreas cercanas a las fronteras, área Boca del Toro, se me ocurre en este momento, en donde se están dando esta desestabilización, estos disturbios, y se podría estar usando esto para que no se esté vigilando debidamente la frontera y sucediendo una situación de tráfico ilegal de algo. No sé, se me ocurrió también que podría pasar esos temas, no sé qué. Específicamente, las funciones de la fuerza pública, del Senafrón, están dirigidas al control tanto del tema interno como del tema externo, blindar la frontera. Si la mayoría de los recursos se destinan en temas de como despejar vías, porque mira, las últimas semanas estuvieron despejando la vía del área de Biguí. Ahí se llaman 7, 8 tranques simultáneos. La policía tenía que estar despejando la vía de manera constante, porque esa es la forma que ellos operan. Ellos van despejando, se libera un lugar y se procede a despejar el otro. Ahora, lo que está haciendo la policía parece que es lo correcto porque no ha habido desabastecimiento, ¿sí? Que era lo que se daba antes, que había desabastecimiento de lo que viene de Chiriquí hacia Panamá y específicamente lo que viene de Darién hacia Panamá. No ha habido eso. Tú has observado que los supermercados tienen la mayoría de las verduras, de todos los productos. No ha habido eso. Así que se ha logrado controlar específicamente ese tema. También se ha logrado controlar en el centro de la ciudad que las protestas no hayan impactado mucho más allá, digo mucho más allá de lo querido, porque si observaste el miércoles, el martes, se dieron cierres en la Universidad de Panamá que llevaron a que se cerrara prácticamente toda la ciudad, porque Panamá tiene varias calles principales, 5 calles principales, donde se cierra uno, se genera Hay un colapso de todo el sistema y eso trae efectivamente que la comunidad no pueda hacer sus operaciones de manera rápida y efectiva. Sí. Eh, Ese es el otro tema, ¿no? También la afectación del libre tránsito obstaculiza la economía y genera mayor caos en el país, lo cual nos lleva, como yo diría, a un círculo en donde no se está generando riqueza, se está generando miseria, se está generando críticas, se ataca al sistema y al final el sistema siempre va a ser el colchón que tiene la culpa de todo. O siempre van a seguir atacando al sistema.
Entonces, por eso hay grupos interesados en que colapsar, ya no hablemos del gobierno, sino como acertadamente dijiste, al sistema panameño para lograr sus fines de grupo, sus fines funestos, ilícitos, de otra manera. Pero eso me retrotrae a otra cuestión. Muchos panameños siempre le han apostado a nuestra especial relación con los Estados Unidos como un seguro de vida, pues un seguro de que aquí no vendrá un régimen radical de izquierda, un régimen extremista. Y para mí esa tesis está equivocada, pero quisiera que tú explicaras cuál es tu posición al respecto. ¿Qué opinas de esa postura cómoda, diría yo, de muchos panameños? La relación de Panamá con los Estados Unidos se remonta hacia más atrás de 1823. Y digo esto con certeza porque en esa época había un presidente en los Estados Unidos que era apellido Monroe. Y ahí vino la doctrina Monroe. ¿Por qué es importante hablar de la doctrina Monroe? Los países europeos, las potencias europeas, estaban llamados o estaban intentando recuperar sus colonias. Las colonias que habían perdido con los diferentes procesos independentistas. El proceso independentista de Panamá fue uno de los últimos, en 1821, porque Panamá de alguna manera se sentía cómodo con la relación que tenía con España en determinados momentos que le permitía comercializar con alguna de sus colonias. En 1821 fue uno de los últimos procesos independentistas. De ahí viene la doctrina Monroe, que el presidente Monroe señaló que América es para los americanos, es decir, que la reconquista esta de los territorios que ya se había decretado la independencia y que había algún tipo de estabilidad, no podía darse con posterioridad. Ellos blindaron esa reconquista, salvo territorios que mantenía el Reino Unido aún en carácter colonial. Es decir, que ellos tenían todavía control colonial sobre esos territorios. Entonces, de ahí para adelante vinieron todas las interpretaciones de la doctrina Monroe. Y estas interpretaciones de la doctrina Monroe vinieron relacionadas inclusive con el tema de que se quería construir un canal específicamente por América Central. Y cómo se iba a dar la neutralidad o la interpretación de lo que era la neutralidad en la protección de un canal por agua o a través de trenes. Y esa neutralidad, inicialmente vinieron tratados como el Tratado Mayarino-Windrak y el Tratado Clayton-Bauer. Esos tratados que llevaban a señalar que específicamente Estados Unidos no podía tener un control operacional directo sobre el canal, sino que tenía que haber una neutralidad en el manejo del canal. La interpretación esa fue fuente de innumerables discusiones, hasta que se llegó el Tratado Haibunau-Varila, donde Estados Unidos mantuvo un control total y específico sobre la vía marítima e incluso tenía la capacidad, según el tratado Haibunau-Varila, de intervenir en caso de reyertas en las ciudades de Panamá y Colón. Eso lo decía también la Constitución de 1904 de Panamá en 1936, hasta que eso fue eliminado con un tratado específicamente con Armodio Arias Maldito, donde se eliminó esa capacidad de intervenir incluso en las elecciones y de intervenir en caso de reyertas en las ciudades de Panamá y Colón. La relación con los Estados Unidos ha sido una relación geopolítica, que ha sido una relación tensa y a mi juicio de principio debe ser también no de reyertas callejeras, sino de intercambio de ideas que nos lleven a lograr los mejores objetivos geopolíticos para Panamá. El intercambio de ideas que se tiene con estos grupos, específicamente de izquierda, no va hacia el intercambio de ideas, sino al tema relacionado específicamente con generar caos y conmoción en una situación que es una relación que tiene más de 200 años y que no era solo con Panamá, sino que venía allá de Colombia y que venía ya siendo una relación problemática. Mira, el famoso incidente de la tajada de Sandía de 1800 y tanto, cuando estaba el tema del ferrocarril aquí en Panamá, que inicia en 1850, en el Istmo de Panamá. Ya en ese momento los Estados Unidos decían,
El problema que hay con el istmo es las reyertas callejeras entre los grupos específicamente que tienen que ver con los conservadores y los liberales. Ya esa reyerta callejera ellos lo veían como una advertencia desde hace 200 años de que en Panamá habían ese tipo de circunstancias. Y esas reyertas callejeras se vinieron dando posteriormente, en 1912, en 1916, en 1915 en Colón se dieron reyertas callejeras. Esto nos llevó al desarme de la Policía Nacional. 1921. En 1916, el desarme de la Policía Nacional de armas largas específicamente que tenía Panamá de la época de la colonia y que esas armas largas tenían sus bayonetas y todo eso se desarmó y se vendió en el consulado en Estados Unidos, en el consulado de Nueva York. Después de eso vino una serie de presidentes, inclusive si miras ahí en 1918, Panamá fue intervenido por pedido de un presidente panameño porque había una elección intermedia de diputados y había un gran roce y conmoción social. Los Estados Unidos ingresaron a Panamá y estuvieron en Chiriquí hasta 1920. Estuvieron en Chiriquí hasta 1920 y eso fue en 1918 cuando Ciro Uriola pidió la intervención porque quería seguir siendo presidente de Panamá. Finalmente terminó siendo presidente de Panamá Belisario Porras nuevamente, concluyendo el periodo de 1920. En ese momento, una nueva intervención y una intervención violenta, un choque violento aquí en Panamá, donde existieron muertos en esa elección. ¿Qué sucedió con posterioridad? Un norteamericano fue nombrado jefe de la Policía Nacional, el señor Albert Lamb, quien fue jefe de la Policía Nacional y que participó como jefe operacional en la guerra de Coto. El señor Albert Lamb, que tuvo un accidente incluso con el señor Armuelle cuando venían de vuelta de Coto que cayeron en un río con un vagón y Albert Lamb logró salir y el señor Armuelle falleció en ese accionar. Hubo también el señor Allison, fue Contralor General de la República, otro norteamericano, que inclusive en el gobierno de Coto, en el gobierno de Porras, la relación con los Estados Unidos siempre ha sido de esta forma. Yo pienso que hay que manejarla a través del intercambio de ideas, de conceptos, a través del intercambio de temas, entendiendo que es una relación geopolítica, es una relación geopolítica, no de ahora. Siempre Panamá ha sido, como dice nuestro escudo, pro mundi beneficio. El canal de Suez también fue invadido por los británicos. El canal de Suez también tenía esa situación específicamente, que era un área, y esto se está discutiendo ahora mucho, Francisco. ¿Qué pasa si hay una guerra? ¿Cómo sucede con los buques? ¿Pueden pasar los buques de guerra de potencias que estén en guerra específicamente con los Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿Existe una neutralidad para el uso del canal de Panamá? Hay miles de respuestas. Una de las principales teorías que tiene que ver con el tema de la neutralidad, ¿tú sabes cuál es? Que el país que es entendido como neutral, específicamente el estrecho de Magallanes se entendía que era como neutral. El país que es entendido como neutral no debiera nunca declarar la guerra. Es neutral. Nunca declarar la guerra. Panamá, para que lo sepamos, en el año 1918 se adhirió específicamente a la posición de los Estados Unidos de América y le declaró la guerra en la Primera Guerra Mundial, específicamente, a Alemania. Y esa es una historia muy larga que contar. Aquí, con la colaboración de Albert Lamb, siendo director de la Policía Nacional, se detuvieron un sinnúmero de personas de nacionalidad alemana a las cuales se señalaban que eran presuntos espías. Esos individuos fueron detenidos en la isla de Taboga y posteriormente fueron enviados a Alemania. Y en contraprestación, Alemania detuvo a una serie de ciudadanos panameños que se encontraban en Alemania y los mantuvo detenidos en lo equivalente a un campo de concentración hasta que concluyó la guerra. Entonces, Panamá, si usted observa cómo vota en todas las decisiones
de impacto, específicamente, las decisiones de impacto que tienen que ver con posiciones de los Estados Unidos, siempre vota en la misma forma que vota los Estados Unidos. Y eso es equivalente a lo que sucede con Israel. Panamá siempre lo peor que ha hecho con el tema de Israel, con el cual existe una comunidad muy grande aquí de israelitas, es abstenerse en casos específicamente en donde Israel tenga interés. Nos preguntamos, mira cómo está el tema de Siria. Y en el tema de ciencia, ese es el tema de actualidad. Entonces, Panamá, ¿cuál va a ser su posición en esa situación? Y realmente hay que defender el tema de la neutralidad, porque el tema de la neutralidad en los últimos 200 años ha traído mucho de qué hablar. Bueno, eso es real. Nosotros hemos tenido esa relación especial con los Estados Unidos, de toda la existencia, de toda la vida. Hay gente que quisiera que no fuese así. Hay gente que ha logrado concesiones o mejorar algo para Panamá dentro de esa relación, pero en el fondo siempre estamos bajo el paraguas del Pentágono, ¿no? Estamos bajo el paraguas del Pentágono y muchas de las cosas que suceden aquí en Panamá eh, tienen que ver con los intereses de los Estados Unidos. Ahora, retrotrayéndonos al momento del combate a la delincuencia, no hubiese sido en este momento oportuno, y no solamente para la lucha contra el tráfico de drogas y lavado de dinero, sino también por nuestra lucha que debemos empezar, pues todavía yo creo que no ni empezado, contra la corrupción estatal, tener el mecanismo de la extinción de dominio. Mira el interesante tema que tú tocas. La semana pasada hay una noticia que se ha perdido entre todos estos temas, el tema de Bocas del Toro, el tema específico de que si el embajador de los Estados Unidos hizo el comentario, todo esto se ha perdido, que aquí en Panamá estuvieron representantes específicamente de la OCDE y del gobierno francés, y que tuvieron reuniones muy importantes con personal de la Dirección General de Ingresos, de la Cancillería de Panamá y con el propio presidente de la República, tratando el tema de las listas grises y las listas negras, y que Panamá logró, por su trabajo de todos estos años, salir de una serie de listas. Eso no ha tenido ninguna repercusión, y no ha tenido ninguna repercusión específicamente por todos los sobresaltos que existen aquí, que afectan el turismo, que afectan específicamente el tema de la seguridad, como tú planteas, y de la institucionalidad del país. Entonces, evidentemente que las dos justificaciones que tienen estos grupos de izquierda para estar en lo que estamos en la ley de seguro social y el tema del memorándum de entendimiento con los Estados Unidos. Panamá Y la reapertura de la mina. y la reapertura, mira que eso es un tema que está ahí, pero mira, el memorándum de entendimiento con los Estados Unidos, Panamá ha tenido diferentes memorándum de entendimiento con los Estados Unidos a lo largo de los tiempos. Uno que yo puedo mencionar es el famoso Acuerdo de Interdicción Marítima de Narcotráfico, conocido como Salas-Becker, es un memorándum de entendimiento. Ese memorándum de entendimiento permite que los Estados Unidos, a través del servicio de guardacosta, pueda ingresar específicamente de la milla 12 para adelante a efecto de realizar interdicción marítima en caso de narcotráfico. Ellos nos ayudan a proteger nuestras costas a través de ese memorándum de entendimiento. Ese memorándum de entendimiento fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que a finales del año 2018 dijo que ese memorándum de entendimiento era constitucional. ¿Por qué razones? Porque eso no tiene la característica de un tratado internacional. Los tratados internacionales son los que van a la Asamblea de Diputados a efecto, previamente, a efecto de que tengan una votación. Los memorándum de entendimiento son simplificados y de más corta duración y no requieren específicamente la intervención de las asambleas de los países para efecto de su ratificación. Entonces, ese memorándum de entendimiento, en lo que tiene que ver con la técnica del derecho internacional, es válido, ¿eh? Que tenga alguna situación interna que pudiese generar una inconstitucionalidad, eso hay que demandarlo ante el Pleno de la Corte y que la Corte se pronuncie con relación
a ese tema del memorándum de entendimiento. Es un tema jurídico, político, jurídico, porque todos los temas internacionales tienen componente político, administrativo y jurídico, pero no es un tema para que nosotros mandemos el mensaje que estamos mandando ante el mundo. Yo hablaba contigo hace algún tiempo que los ciudadanos de los países son los que más pueden vender a su país. Los colombianos, los ticos, ellos venden a su país, se aprenden la historia de su país, conocen las ubicaciones de los lugares de su país y son los que más pueden impactar en el turismo de un país, en la atención de la gente. Quiero que hagas un break ahí porque quiero decirte que hay un muchacho en Santa Ana, casualmente que es operador independiente de turismo, que le hace un tour a la gente y el hombre se sabe, un muchacho humilde de Santa Ana mismo, se sabe, mira, en este lugar fue el teatro tal, en este otro lugar pasó esto, y eso es lo que se quisiera que usar en otras partes también. Por supuesto que ese componente humano, porque si tenemos la mejor infraestructura y no tenemos ese componente humano para atender, para bienvenida al extranjero a través de que estas personas puedan manejar diferentes idiomas, puedan comunicarse con la gente y puedan enseñarle el país. Es dificultoso. Mira, nosotros vamos aquí a los restaurantes, nos encontramos con las colombianas que nos atienden con la venezolana. Entonces, el panameño como que no ha logrado explotar esa situación. Mira cómo Colombia está volando en el turismo. A pesar Hace de 3 semanas, a hace 3 pesar, semanas. a pesar de los pesares. A pesar de los todo. pesares, hace 3 semanas. Pero mira cómo el tema de seguridad ciudadana ha impactado en Colombia en las últimas 2 semanas. Nadie quiere ir a Colombia. En un día, 18 atentados. En un día, 18 atentados. Entonces ya la gente, esto no ayuda en nada. No discrimina en barrios populares, barrios de personas que tengan más dinero, los atentados. Ya la gente está aterrorizada. Un gobierno. Aquí el gobierno tiene la voluntad. El gobierno tiene la policía alineada, estructurada, pero el gobierno tiene problemática de estar resolviendo temas de guerrilla urbana ciudadana, que lo ha controlado bien, ojo, lo ha controlado bien porque si recordamos el gobierno pasado, cuando se dio esto, fue un tema prácticamente que tuvo el presidente en vilo y renunciado por unas horas, ¿no? Sí, eso es definitivamente, en comparación entre este gobierno y la anterior administración, eso no cabe duda de que este gobierno está sabiendo cómo afrontar los temas. Para mí, la operación esta que están realizando en estos precisos instantes en Boca del Toro ha llegado un poco tarde, pero llegó. Llegó cuando ya el gobierno descartó la negociación porque este relajo, oye, de que si el dirigente Smith de las bananeras firma algo y el otro que está allá dice, no, a mí no me gustó lo que firmó, sigamos el cierre. Francisco, Por favor. el dirigente Smith no controlaba la totalidad y se demostró de la insurrección que había en Bocas del Toro, la controlaba parcialmente. Y lo que es peor es que cuando esto ha llegado, se han perdido 7.000 empleos y estas personas están viviendo ahora mismo específicamente de una indemnización que se va a acabar. El desempleo es muy, muy grande. Las personas de la clase social más humilde de Panamá, los indígenas que bajan de la comarca específicamente a realizar labores que tienen que ver con el manejo del banano en las plantaciones y todas esas cuestiones, esas son la gente que está perdiendo el empleo. Las áreas de la comarca son las áreas en donde más vulnerabilidad hay, más enfermedades hay, más problemas educativos hay. Y si eso le suma el tema del empleo, nos encontramos pues en situaciones enormemente complicadas. Ahora a ver cómo se puede hacer para retomar esa operación, si hay alguna empresa panameña, si hay empresarios panameños que se van a meter a retomar esa operación que pudiese suceder, pero con las implicaciones que eso tiene en el mercado internacional de la marca de Chiquita. En Europa, Estados Unidos, la gente se fija mucho en la marca del producto que van a comprar. Entonces, ¿con qué marca ingresaría esto en los mercados internacionales? O logramos seducir nuevamente a Chiquita. ¿Se Bueno, podrá?
Solo hemos hablado aquí en el podcast varias veces que Chiquita definitivamente que encuentra en Costa Rica un área más fértil para sus operaciones. Tiene mucha experiencia en ese tema, en las tierras de Coto y se han manejado mucho con empresas internacionales, principalmente norteamericanas, en la exportación del banano. Y pareciera que no hay esta fuente de conflicto permanente que de alguna manera se genera en Panamá. Es complicado que ahora seducirlo para que ya regresen a Panamá después de haber cerrado sus operaciones, que era un tema que, hay que decirlo, lo tenían en mente hace mucho tiempo. Esto ha sido como la coyuntura perfecta que le han dado para que cierre sus operaciones. Querían irse y dimos papaya, como dicen en Colombia. Pues. Oye, gusto tenerte aquí, Josabel. Gracias. Vamos a seguir conversando de otros muchos temas y esto es Sin Filtro, así que nos despedimos.